Este hombre es el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Este hombre es un hombre que viene de San Francisco, es un hombre, él es peronista, por supuesto, es un hombre que viene trabajando ya desde hace un tiempo en política, lo hizo en San Francisco, es muy cercano a Martín Zarzora, viene acompañando, ¿cómo va, Mariano? Hola, Martín, Martín. gracias por haber venido. Viene acompañando parte de lo que tiene que ver en este caso con el armado del peronismo en esta ciudad, una ciudad donde efectivamente la gestión forma parte del centro de la escena. Venís trabajando en la Secretaría de Cultura, se presentaba hace días nada más parte de lo que tiene que ver con el Museo de Arte Metropolitano, una idea innovadora, una idea disruptiva para la ciudad de Córdoba, una presentación muy importante en Plaza España, pero al mismo tiempo se pudo abrir el Cabildo, se le dio vida al Cabildo, termina siendo el Cabildo abierto. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de el legado familiar que tiene que ver con la política en tu vida y vamos a hablar también sobre el armado, cómo está el armado en la provincia de Córdoba. ¿Cómo andas, Mariano? Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, muy bien, muy contento. Tomo las palabras que vos decías, estamos en una gestión que verdaderamente ha cambiado a Córdoba para mejor desde donde la tomó. Claramente que todos sabíamos que era una ciudad que la habían abandonado durante mucho tiempo, que estaba descuidada y que la experiencia previa de gestión de Martín Zarzora, más el acompañamiento que el gobernador Juan Schiaretti hizo hacia las cordobesas y a los cordobeses, hicieron que hoy esta gestión pueda haber cambiado positivamente la ciudad y que los cordobeses la consideran a la ciudad como que cada día está mejor. Obviamente se arrancó desde un punto que era muy difícil, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, tener 100.000 cordobesas y cordobeses bajo sin agua potable, digo, son cosas que uno no, es difícil de entender cuando uno entra a la gestión. A mí me toca quizás una parte que tiene que ver con el cuidado de nuestra historia, nuestro patrimonio, la oferta cultural, la recuperación de los espacios públicos, o como decías vos recién, acompañar estas ideas de gestión del intendente Martín Zarzora que tienen que ver con la innovación, con una mirada moderna como es lo de Plaza España, con abrirlo hacia la comunidad metropolitana, pero verdaderamente desde dónde partió Córdoba. El sello de innovación es una característica de la gestión de Martín Zarzora, no solo en lo que tuvo que ver con economía circular, donde se trabajó bien, sucede también en cultura, sucede en casi todo lo que donde se pone el foco en términos de gestión, la recuperación de espacios públicos, en casi todo está la impronta de innovación. Si nos ponemos a ver, entre otras cosas, plazas están elaboradas con elementos que vienen de la economía popular, que trabaja en la economía circular, con lo cual hay una idea de innovación muy importante. Yo no quiero dejar de preguntarte sobre lo último que se presentó en Plaza España. Vamos a meternos porque la gente está sorprendida. La gente está sorprendida con esa obra, la idea de que puede haber un museo. Muchos no tenían idea que efectivamente abajo de Plaza España hay un edificio y que en este caso va a ser o depende de la Secretaría de Cultura, donde se instaló el primer museo de Latinoamérica de arte metropolitano, Mariano. Así es el primer museo de Latinoamérica que tiene que ver con el arte urbano. Allí va a estar guardada la memoria de esto que es parte del paisaje de Córdoba, que son los más de 150.000 metros cuadrados de arte puesto a disposición de los vecinos y de movimiento y dinamización de la economía a través justamente del arte y de la economía naranja, de lo que generó para los artistas, las artistas y les artistas, para todo el conjunto, lo que generó también en cambiar la cara del espacio público, en recuperar ese espacio público, en hacerlo más vivible. Allí en Plaza España va a estar la memoria. Ahí estamos viendo algunas imágenes, impresionante, ¿no? Esto es para que más o menos se den una idea, vos corregime, Mariano, esto es el techo de Plaza España, que al mismo tiempo es del museo, que al mismo tiempo es el piso de Plaza España, ¿no? Así es. Y redondeando, digamos, sí, tu pregunta, ahí hay 2.000 metros cuadrados con una construcción de altísima calidad que nos va a permitir también vincular el arte urbano con lo que tiene que ver con el arte, la tecnología, los NFT, las escuelas de DJ, las escuelas de Ville, las escuelas de arte digital y también claramente la visión del intendente Martín Zarzora de abrirlo al ente metropolitano para que allí se realicen convenciones, congresos, ferias, etcétera. Participó Miriam Prunoto en la presentación que tiene que ver con el centro, con el centro metropolitano, efectivamente. Es un punto muy importante, Mariano. Es un punto importante. Es un punto importante y además, claramente, lo que yo destaco que realmente nos llena de satisfacción es la apropiación del espacio público. Apenas se abrió, Plaza España era una cosa que mirábamos de costadito cuando la circulábamos. Y hoy es un lugar donde los jóvenes
particularmente los jóvenes, pero todos, porque el fin de semana hubo turistas internacionales, los conductores fueron preguntando qué había de Venezuela, pasaron israelíes y en el centro de ese techo se pusieron a bailar en este atardecer en Plaza España que estamos realizando. Bueno, es la apropiación de los espacios públicos, que es como siempre dice Martín, cuando los espacios públicos son de calidad, la gente se los apropia, los cuida y los hace parte de su vida. Voy a meterme, a ver, porque estamos en Succession. Es muy lindo hablar de cultura, es muy bello hablar de museos, pero acá estamos para hablar de política, Mariano. Vamos a hablar de política. No quiero dejar de meterme con parte de lo que se dijo allí en la inauguración. El intendente habló sobre elefantes blancos, sobre una obra que estuvo 5 años cerrada y es una obra muy cara. Habló sobre parte de lo que tiene que ver con los elefantes blancos y cómo le deprimen el autoestima a los sectores. Y decidió incluirlo a Ramón Mestre dentro de la plaqueta. ¿Qué fue esto? ¿Qué señal fue esta? Yo creo que es una señal de madurez política, claramente. Lo que tiene que ver con continuar. Acá no hay fundadores, como bien dice Martín, de políticas públicas. Acá lo que es a favor de los vecinos y tiene que ser continuado, porque como bien dice él, cuando vienen los fundadores lo que terminan haciendo es refundiendo las cosas. Entonces acá hay cosas que fueron bien pensadas, que se abandonaron en su ejecución. Claramente tenemos una que estamos recuperando, que es el ícono de la desidia y como dice nuestro viceintendente Daniel Pacerini, que tiene una frase muy feliz, la guardia de ceniza más larga de la historia. 17 años pasaron desde que el Teatro Comedia en la gestión del doctor Luis Juez se quemó a la recuperación integral que está haciendo la gestión del doctor Martín de Alvera. Entonces, se presentó el spot efectivamente promocional sobre parte de lo que sucedió, donde se hace hincapié a ese 2007, a ese, si no me equivoco, junio del año 2007, donde efectivamente se quema el Teatro Comedia. Nunca más importó, nadie lo recuperó, quedó abandonado, ¿no? Hubo buenas intenciones, pero las buenas intenciones quedan en eso. ¿Va a ser el teatro más grande de Córdoba? Va a ser un teatro el más moderno y con un cuidado muy, muy estricto en lo que tiene que ver con la seguridad. Va a ser uno de los más seguros del país. Y en cuanto a la modernidad y la tecnología, me atrevo a decir que uno de los más importantes de Latinoamérica. Por la conformación que tiene, por cómo fue pensado, por cómo estamos montando el escenotécnico y también porque va a ser un teatro de caja negra. Va a sorprender porque es uno de los pocos que hay en el país. O sea, similar a lo que pasa con La Ballena en el Centro Cultural Kirchner, un laburo de sonido distinto. ¿Cómo van a articularlo con el sector privado? ¿Lo van a alquilar para el sector? Ya es permanente nuestro trabajo de articulación con el sector privado. Digo, lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que trabajamos para la noche de las peatonales, las mesas de diálogo. Con la Cámara de Comercio, ¿verdad? Con la Cámara de Comercio, con el Centro Vecinal de Centro. Ahí estamos viendo algunas imágenes. A ver, ponemos la imagen que teníamos recién. Ponemos la imagen. Este es el Teatro Comedia, este es el viejo Teatro Comedia. Es el anterior Teatro Comedia. El viejo Teatro Comedia. ¿Y esto es lo que está quedando, Mariano? Esto es lo que se está trabajando. Por eso te decía que hay un cuidado integral. Como ves, está la modernidad al centro, los paneles todos acustizados, todos aprobados por el Instituto de Investigación de Luminotecnia y Audio de la Universidad Nacional de Córdoba, y también lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cuidado del patrimonio, porque esas son las paredes donde efectivamente queremos dejar plasmado que allí se quemó, que allí estaba el viejo Teatro Comedia. Que se pueda ver, que se pueda atestiguar, que el mismo espacio pueda atestiguar que estuvo quemado. Así es, memoria y patrimonio, que es lo que está hoy muy en boga en la recuperación de este tipo de espacios, de estos espacios públicos. Pero también claramente notás, Martín, la calidad constructiva, notás la tecnología que él mismo utiliza y ahora, bueno, en espacios ya de cierre en todo lo que tiene que ver con el escenario, porque claramente... Ahí estoy viendo, veía recién, perdón Mariano, veía recién un cartelito que decía recuperación del Teatro Comedia, pero con el cartel verde, en la gestión de parte de lo que puede haber sido Ramón Mestre, seguramente. ¿Finalmente no quedó nada de eso? Y ahí están las dos caras, justamente, las dos caras de la comedia, ¿no? La cara... La tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia, exactamente. Tragedia más tiempo igual a comedia. Así es. Así que, bueno, creo que ese cartel resume muchísimo Mariano, lo que estamos hablando. ¿Cuándo empieza la política en tu vida? ¿Cuándo empezás? Porque ya nos vamos a meter con cómo está el mapa provincial. Ya te voy a preguntar por Luis Juez. Ya te voy a preguntar si efectivamente las encuestas indican que está por encima Luis Juez y Rodrigo de Loredo, si está arriba Martín Zarzola. Ya nos vamos a meter con eso, ya nos vamos a meter con la construcción que se viene haciendo con intendentes. Pero te voy a preguntar, ¿cuándo empieza la política en tu vida? Y la política en mi vida empieza en el primer minuto que tengo noción de recordar a mis padres. Mi padre fue un delegado
de la Unión Obrera Metalúrgica. Yo nací en el año 71. Recuerdo en el año 76, 77, volviendo del jardín de infantes o de primer grado, los Unimoc en la esquina de mi casa. Lo recuerdan algunos amigos que hoy también son parte de la gestión. Con mucha tristeza entrar a mi casa y ver a mi madre llorando, mi papá con un bolsito listo para... Y bueno, ¿En dónde fueron él trabajaba? y un vecino. ¿Dónde trabaja tu En hijo? fábricas metalúrgicas. Bien. Siempre fue un obrero metalúrgico, en particular en una que fue señera en la ciudad de San Francisco, que fue la fábrica de motores Corradi. Y bueno, fue durante el gobierno militar, perseguido por su actividad sindical. Lo echaron de 7 trabajos y en una de las anécdotas de estas que hoy podemos contar, mi padre ya falleció, contó que estaba soldando un tanque, trabajaba en una fábrica en donde hacían tanques de grandes dimensiones, tipo los filtros, y estaba soldando y entra un capitán del ejército y dice, acá trabaja Almada. Sí, ¿dónde está? Y el empleador en aquel momento, cuidándolo, dice, no se encuentra, hoy no vino a trabajar. Ah, mejor, dice, porque usted sabe que contrató una persona que es un activista sindical y un subversivo, entonces, si usted le sigue dando trabajo, va a estar en problemas. Entonces, ahí A tu hijo lo descubrió... comienzan a perseguir y la persona que lo empleaba lo cuidó ahí. Lo cuidó, Sabía que si sí. decía que estaba, lo entregaba. Sí, así es, así es. Qué impactante. Son historias de vidas Impactante. que verdaderamente marcan a familias, y a partir de ahí, en el año 83, mi padre fue senador provincial, siempre por el sector gremial. Él siempre tuvo una trayectoria dentro de la Unión Obrera Metalúrgica y también con vinculación ya con otras eh, familias, y que tiene que ver con ese peronismo, esa idea de peronismo que era genéticamente, yo digo, ellos nacían genéticamente peronistas, su vida estaba basada en la doctrina del justicialismo, y ahí ya también un joven Luis Yarlora, hay una foto del año 76, papá de Martín Yarlora. Papá de Martín Zarzó, el actual intendente, que era militante, militaba conjuntamente con tu papá. Militaban en lo que era el sector sindical en el año 76, y hay una foto muy famosa en la Municipalidad de San Francisco, uno de los pocos testimonios, en donde el intendente Mariano Planels es retirado por las Fuerzas Armadas, y lo que era tener en serio puestas las convicciones, fueron los compañeros de los sindicatos y compañeros de gestión en aquel momento los que los acompañaron, y la foto muestra la salida al grito de Viva Perón y Viva San Francisco, Viva la Patria, con las ametralladoras apuntándolo, y la verdad que ese es uno de los mayores orgullos que nos queda, ¿no? Es decir, ¿cuándo inicia la lucha democrática? Bueno, inician con estos gestos. Ahí está, es parte de lo que tiene que ver con la historia. Hoy está utilizando el Viva Córdoba, Viva la Patria Martín Zarzó en el cierre de sus discursos. Me voy a meter con la política electoral. Esto es Succession. Succession es un espacio donde en un ratito nos vamos con Juan Manuel Zamozas. En un ratito vamos a estar hablando con el intendente de Río Cuarto. Ya nos vamos para el sur. Ya vamos a hablar un poquito sobre parte de lo que tiene que ver con la construcción de un espacio que en este caso aspira a continuar o acompañar a Martín Zarzora. Tenemos de un lado a Juan Manuel Zamoza, del otro lado a Natalia de la Sota, la posibilidad de Vigo. Son algunas de las alternativas que efectivamente podrían formar parte de la oferta electoral dentro del peronismo. Vamos a meternos con cómo ves el mapa, cómo ves la provincia de Córdoba, cómo ves el mapa. Tenemos por un lado, tenemos que decir de entrada, Mariano, no sé si coincidís conmigo, que es una elección completamente polarizada. De un lado lo tenemos a Juntos por el Cambio, que va a ir junto, y del otro lado tenemos al peronismo. La clave del peronismo es la gestión. La clave de Juntos por el Cambio es la idea de un cambio. Decíamos al principio de año, mientras más cerca esté del plano nacional o de la discusión nacional, más favorecido sale Juntos por el Cambio. ¿Cuál es hoy el contexto? ¿Cómo está hoy el mapa político en la provincia de Córdoba? Bueno, comparto porque es muy fino y agudo tu análisis, pero claramente la gente no se equivoca. La gente lo que busca es que le cambien y le transformen positivamente la vida para mejor. Y la gestión del gobernador Juan Schiaretti, la gestión del equipo Martín Yarlora, Daniel Pacerini en la ciudad de Córdoba, es lo que ha hecho, a ojos vista, digamos. Nadie se suicida cambiando lo que está bien, no, es algo que no pega, es una regla de 3 que no tiene continuidad.
Digamos, está claro que hay un acompañamiento al equipo, hay una credibilidad, porque lo que se dice se ve, se palpa, está el cambio en la ciudad y el cambio en la provincia es positivo. Y después, bueno, las discusiones nacionales tendrán que ser parte de otro contexto. Hoy, digamos, nuestro contexto tiene que ver con esto que decías vos, la polarización que hay entre dos candidatos, pero que no es tal. Para nosotros, claramente, no es tal. Y me voy a un dato objetivo de la realidad. 222 municipios están acompañando la elección de la fecha del 25 de junio. Y son municipios que se abren y que acompañan la propuesta del doctor Martín Zarzora. Aquí hay municipios del justicialismo, hay municipios que tienen que ver con el vecinalismo y municipios del radicalismo que hoy no se encuentran representados en esta polarización que decimos, porque claramente están acompañando a un candidato que tiene un origen justicialista y que no ve representado el radicalismo en su fórmula. Hablaba puntualmente eso la semana pasada con Miriam Prunoto y parte de lo que tiene que ver con radicales auténticos, que en este caso son radicales que vienen molestos. Hubo muchos intendentes molestos con parte de lo que fue en su momento. Recordemos, legislatura, no se aprobaba la red para los intendentes. Este era un plano inconveniente para Martín Zarzora. Realmente, si uno se puede pensar, era un plano inconveniente porque no se terminaba de configurar parte de lo que tenía que ver con las fechas pegadas, no se terminaba de configurar parte de lo que tenía que ver con el apoyo de los intendentes de un candidato a gobernador que es por primera vez candidato a gobernador, como Martín Zarzora. A pesar de que haya sido vicegobernador y que sea conocido, es la primera vez que es candidato a gobernador, con lo cual necesitaba de ese apoyo tal vez. No se terminaba aprobando y sin embargo se termina capitalizando parte de lo que tiene que ver con el descontento de algunos intendentes que no fueron acompañados por Juntos por UCR dentro de lo que tiene que ver con la legislatura. Sí por Juntos por el Cambio y sí estaba alineado el peronismo, Mariano. En este caso lo que decía y le preguntaba a Miriam Prunoto es, ¿van los tipos que han militado todo su vida, los presidentes de comité, los tipos que vienen del radicalismo, los tipos que han militado siempre por la lista 3, ¿van a militarle a un justicialista? Y lo que nos decía Miriam es, va a haber mucho voto en blanco. ¿Coincidís con esta idea? Yo creo que va a haber, primero, el tema de la identidad. Estamos hablando del centenario partido, y un partido que, hablábamos de historia hace un ratito, del año 83, con vocación de poder. Bueno, se ve que en el año 2023 la ha perdido, o por lo menos la ha cedido a un candidato no radical. Y también considero, porque hay una mirada macro que tiene que ver con toda la provincia, pero también recién hablábamos que uno por ahí viene de una localidad más pequeña, más allá de que yo haya estudiado, haya trabajado mucho tiempo aquí en la legislatura de Córdoba, pero esa mirada tiene que ver con el clásico. Y bueno, está claro que los pueblos, o en algunas ciudades menores, no va a haber clásico, va a haber una elección entre dos referentes del justicialismo. Sí. Y claramente uno mayormente afirmado en algo claro, concreto, que es Martín Zarzora en su gestión. El resto, ya bueno, lo escuchaba de Loredo hablar, y ya nos vamos a meter con esto. Vamos a ir a una pequeña tanda, vamos a ir a una tanda cortita. Ya te voy a preguntar, hace poquito lo escuchaba de Loredo hablar sobre la gestión de Luis Juez en algunos videos que comienzan a salir a la luz. Claro, yo no recordaba, pero en algún momento, por decir el año 2019, estuvieron muy alejados Rodrigo de Loredo en parte de lo que tuvo que ver con la interna con Luis Juez. Y allí se dijeron un montón de cosas que están reflotándose. Ya me voy a meter con parte de lo que está sucediendo en la ciudad. Ya te voy a preguntar por Daniel Pacerini. Te voy a preguntar por parte de lo que viene sucediendo en la ciudad de Córdoba, donde estás trabajando muy ávidamente, donde estás trabajando con mucha ímpetu. Mariano, vamos a una tanda cortita y volvemos. Dale. Muy bien, y continuamos aquí en Succession. Continuamos aquí con Mariano Almada. Continuamos con quien es uno de los constructores políticos de aquí de Córdoba, del peronismo, una persona de la mesa chica, de la mesa de amigos de Martín Zarzora, del candidato a gobernador de la provincia de Córdoba, un hombre que en este caso está trabajando muy activamente con Daniel Pacerini en lo que sucede en la ciudad de Córdoba, que es el bastión importante a contener. Había una idea, Mariano, te lo voy a preguntar, vos me vas a decir, había una idea que dividía al PBM en dos ideas, en dos planos. Primero, el pensar que Martín Zarzora tenía la convicción de que efectivamente las elecciones en misma fecha con provincia de Córdoba lo que hacía era favorecer parte de la construcción dentro de la ciudad por arrastre de un 60% de imagen positiva que tiene entre los cordobeses en función de gestión. Y la idea del gobernador de la provincia de Córdoba, en principio, era lo que nos trascendía,
de que no, de que le convenía efectivamente desdoblar las elecciones. En el medio, un montón de acusaciones, un montón de cosas se dijeron. Lo cierto es que, en principio, no van a ir las elecciones juntas entre la ciudad y la provincia de Córdoba, Mariano. Son decisiones que permanentemente se evalúan en el marco de las normativas, lo que tiene que ver con la Carta Orgánica y lo que tiene que ver con las ordenanzas electorales. Hoy están en tiempos ambas de poder poner y de poder fijar una fecha. Pero vos tocaste un punto muy importante, Martín. Digo, esto que tiene que ver con que, ¿qué hubiese pasado? Yo pongo una hipótesis, si por ejemplo Daniel Pacerini se propusiera para candidato a vicegobernador de Martín de Ardor y de intendente de la ciudad. ¿Qué hubiera dicho mucha gente? Bueno, eso es lo que está pasando del otro lado. Digo, cómo a veces estas cuestiones se toman de una manera, si me permitís el término, naif o relativas, y no son tan relativas. Porque si la doble candidatura verdaderamente es lo que perjudica y lo que sigue de alguna manera poniendo siempre en cuestionamiento al sistema político. ¿Cómo yo voy a ser candidato a vicegobernador y me propongo para candidato a intendente de la ciudad o veo lo que más me conviene? ¿De qué estamos? O puedo proyectarme hacia la nación. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que esos son los puntos que verdaderamente son las especulaciones que no le hacen nada bien al sistema político. Y en cuanto a Daniel Pacerini, es una persona de absoluta y profundas convicciones de trabajo, ha demostrado a lo largo del tiempo con experiencia para seguir continuando este proyecto. Cuando uno le pregunta a la gente, claramente te dice, es un equipo y es un equipo que va a seguir llevando a Córdoba para adelante. ¿Con qué plano trabajan? ¿Con qué plano trabajan en términos electorales? Vamos a decirle a la gente, está muy bien la gestión y demás, hoy en la cabeza está puesta en las elecciones. Quiero saber con qué plano de situación trabajan. ¿Trabajan pensando en un Rodrigo de Loredo como candidato adversario? ¿Trabajan pensando solamente en potenciar parte de lo que tiene que ver con la gestión y no analizan tanto lo que está pasando en el frente? ¿Cómo están con el arma? ¿Cómo están con el trabajo? Cuando uno se distrae de la gestión, empieza a alejarse de la gente. Nuestra mejor forma de presentarnos a un proceso electoral es afirmado en una buena gestión. Porque cuando vos dejaste de pensar en el día a día o en el minuto a minuto de cómo mejorar la ciudad o dar soluciones y respuestas a las cosas que van surgiendo, es cuando perdiste el eje, cuando te pones en otro plano de discusión en el cual nosotros es los mejores candidatos, el mejor equipo, la ciudad está cada día mejor y este es el equipo que va a llevar para adelante. Ya vendrá el tiempo de las discusiones electorales, pero la mejor herramienta para presentarse ante el vecino y la población de Córdoba en general tiene que ver con seguir trabajando. Y esto es lo que están haciendo tanto Martín como Daniel, como el gobernador Juan Schiaretti. No pierden un segundo en discusiones comiteriles o no. Realidades, soluciones concretas. Todos los días algo que es a favor de los vecinos. Entonces, creo que va por ahí y en eso el equipo, ¿no? Daniel, Córdoba tuvo transformaciones muy profundas, pero esas transformaciones fueron acompañadas por normativas y por política. Y ahí es donde emerge claramente la figura de un Daniel Pacerini, presidente de un consejo deliberante que acompañó todas estas reformas que tuvieron que ver con lo que hablábamos al principio, con la modernización del Estado, con la descentralización operativa, con el mejoramiento de los servicios en la ciudad, con la mirada de proyectarnos y tener un Estado un Estado municipal, que hoy es mirado en distintos planos nacionales e internacionales por haber llevado en 3 años y 4 meses a haber cambiado de esta forma absolutamente diferente a la ciudad. Muy bien, es la palabra de Mariano Almada, es la palabra de uno de los hombres importantes dentro de la mesa efectivamente armado político en la ciudad de Córdoba, trabajando muy activamente con Daniel Pacerini y por supuesto el secretario de Cultura, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. ¿Querés adelantarnos algo de lo que se viene en materia de cultura, Mariano? Sé que están trabajando con el Parque Las Heras, que se viene una presentación con el Parque Las Heras. Sé que se está trabajando en el tema de innovación, sé que se está trabajando para parte de lo que tiene que ver con la activación de Plaza España, donde se reúnen muchos jóvenes. Claro, es pleno Nueva Córdoba, lo hemos dicho aquí. ¿Querés adelantarnos algo de lo que se viene? Mira, sí, se viene una Semana Santa, como siempre, abierta al turismo. Bueno, ese es un cambio también que
que tiene que ver con una mirada de gestión. Córdoba era una ciudad que tenía potencialidades, como su hub aéreo, como su sector hotelero y gastronómico, pero que no estaba mirado o no estaba el sector trabajado, como hablábamos al principio, en una mesa público-privada, como hoy se está trabajando. Y Córdoba dejó de ser una ciudad de paso hacia las sierras para ser una ciudad de alojamiento de los turistas. Entonces, claramente lo que tenemos ahora es una Semana Santa. Es el momento más importante de turismo de la ciudad de Córdoba. Es el momento donde mayor cantidad de visitas se reciben. Con potencialidades también que tienen que ver con los 450 años de la ciudad, con su mirada que concentra lo religioso, su casco que es patrimonio histórico de la humanidad, pero también el cambio de mirada y el cambio de paradigma. Se trabaja, se prepara, además los grandes eventos que se generan, la Feria del Libro, las maratones, los congresos, todo eso es dinamización de la economía y es un cambio de paradigma y un cambio de mirada que realizó la gestión del doctor Martín de Ardora. Por eso es la Plaza España, por eso se prepara también para congresos, para convenciones, y claramente tiene que ver, en este caso, lo que hablabas vos recién, Martín, con el lugar donde estamos situados. Claramente esa es una milla cultural, como la supo llamar, una legua cultural, como lo supo llamar el ex gobernador de La Sota, que tiene su presencia fuerte con el Evita, con el Carafa, con el Dionisi, pero la innovación y la disrupción hoy está acompañando a todo ese arte en Plaza España. Quedó ahí un polo de museos y de la cultura muy, pero muy interesante.